Hola a todas y todos, mi nombre es Fabrizio Lorusso, gracias por atender este espacio, esta videocolumna aquí en el canal del amigo Jesús Tovar. Esta semana vamos a hablar de las elecciones en Estados Unidos. La columna se titula Trump, ¿por qué? ¿Para qué? Trump ganó la presidencia de Estados Unidos de manera neta, pero no apabullante. Obtuvo 3.200.000 sufragios más que Kamala Harris en el voto popular, junto con la victoria en 7 estados bisagra, los llamados swing states: Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia, Michigan, Wisconsin, Nevada y Arizona. En esta elección eran estados con preferencias electorales pendulares, más variables en las encuestas, que finalmente se orientaron por Donald Trump. En porcentajes, el 50.2% fue a republicano y el 48.1% a la demócrata. Así que la diferencia ha sido relativamente pequeña y la victoria de Trump se consolida sobre todo gracias al peculiar sistema electoral estadounidense, basado en colegios electorales y representantes estatales que son votados estado por estado, y entonces cada estado aporta X número de estos representantes y suma la mayoría. Entonces se gana por ese llamado voto electoral, y también luego se calcula el total nacional de cuántos votos ganaron. En ambos casos, la victoria de Trump, digamos que es neta, pero tampoco con millones y millones de diferencia de votos entre una y otra. Un perdedor, sin duda, del proceso fue el Estado federal. No solo los demócratas como partido, pierden asimismo los aparatos y los engranajes del Estado profundo, Deep State, que históricamente han impulsado o posibilitado la ejecución de las políticas globalistas, imperiales y extrovertidas en el sentido de proyectadas hacia afuera de la Unión Americana. Ganan de alguna manera magnates como Jeff Bezos, fundador de Amazon y dueño del The Washington Post, y sobre todo Elon Musk, empresario derechista, dueño de la red X, ex Twitter, de Tesla y de la empresa aeroespacial de vanguardia SpaceX, quien representa aquella parte de la Silicon Valley que eligió y financió a Trump. Por otro lado, pierden, políticamente hablando, los que no apostaron o lo hicieron por el bando derrotado, como el fondo inversionista y especulativo BlackRock, los magnates Bill Gates, Mark Zuckerberg, Warren Buffett o George Soros. Esto lo afirmo guardando las debidas proporciones, pues en realidad estos multimillonarios rara vez pierden algo realmente, ¿no? Y viven en otra dimensión respecto de la población común y corriente. Hecha esta premisa, hablemos del Estado profundo. Que son varios aparatos, tras el ataque al Capitolio del 6 de enero del 21, casi un intento de golpe de Estado, había identificado a Trump como una suerte de enemigo público, procesado, condenado y contrario a la buena salud de la República y de la democracia. Desde esta perspectiva no hubo anticuerpos suficientes para neutralizar este cuerpo extraño que representa el magnate frente al sistema. Los procesos penales aún abiertos en su contra, por el caso del Capitolio, el de la actriz Stormy Daniels, y por injerencia electoral en Georgia, independientemente de cómo concluyan, tienen pocas probabilidades de llevarlo a prisión siendo presidente. Trump es totalmente parte de una élite, pero representa a la vez una revuelta contra la élite. Y es una de sus paradojas, o bien una de sus cartas, ganadora 2 veces en un país en crisis económica y sobre todo de identidad. 2 veces me refiero al 2016 y ahora 2024. La demanda generalizada de una sacudida al sistema ha predominado el 5 de noviembre en el voto, de la mano del ocaso del liberal progresismo, que se había atribuido a sí mismo ciertas supuestas calidades de pivote moral y reserva racional del país, con aires de superioridad, pero con un despegue de la clase dirigente demócrata, digamos así, que del pueblo o de las necesidades más apremiantes después de 4 años turbulentos. En cambio, nuevamente, con más ímpetu que en 2016, han sobresalido el nihilismo, el soberanismo más agresivo, la xenofobia y la misoginia de la extrema derecha, más extrema que el mismo Trump, cabe recordarlo. Este cóctel
prevaleció por encima de la continuidad menguante neoliberal o neoliberal y selectivamente progre del Partido Demócrata, o sea, de la cara centrista y socialmente más tolerante de la derecha y de las élites ilustradas e intelectuales. Su prevalencia en grandes ciudades, menor que la del 2020, y en los estados costeros, no bastó para ganarle a Trump. Este, medio mártir, medio sobreviviente, un no muerto redivivo que se salvó del disparo de un francotirador improvisado, supo catalizar mejor las crisis y los resentimientos, a veces confusos e indeterminados, pero muy presentes en la opinión pública. También con las dotes de comunicador. Las dificultades vividas en el día a día por la gente hicieron que en su mayoría considerara que el país está yendo en una dirección equivocada. Relacionado con ello, destaca también la baja aprobación del presidente saliente, Joe Biden, al final de su administración. En los últimos 4 años han crecido en Estados Unidos la sensación de agravio, de acorralamiento y la idea de trauma, como consecuencia de las duras restricciones y repercusiones de la pandemia de COVID-19, que hizo más de 900.000 víctimas, y del aumento de la criminalidad, del consumo del fentanilo, de las oleadas migratorias y de los precios, con una inflación del 20% acumulada en el mandato de Biden de 4 años. Si bien es cierto que varios elementos de la economía comenzaron a mejorar en el último año, esto tampoco fue suficiente. Vamos a ver también por qué. Los asuntos más decisivos para esta elección han sido la economía, casi con el 40%, digamos, de las preocupaciones en los sondeos, primeramente entonces, y la inmigración, con al menos el 20%, digamos, de la población preocupada por este fenómeno, mientras que los temas del aborto, del sistema de salud y del cambio climático fueron importantes, pero muy distanciados de los primeros, que son temas quizás más típicamente demócratas, entre estas preocupaciones más fuertes de las y los estadounidenses, ¿no? Quizás yo diría asfixia, miedo, depresión, sean 3 vocablos, las palabras más atinadas para describir la sensación y situación real para sectores ciudadanos importantes al norte de Río Bravo. El encarecimiento significativo de la vivienda y la seguridad social, de la gasolina, los alimentos, ha pegado en mayor medida en los bolsillos de por sí precarios de las clases y las minorías más vulnerables, de las personas jóvenes, migrantes y personas trabajadoras, sectores que han ensanchado el voto pro-Trump, incluso en las grandes ciudades que normalmente tienen tendencias demócratas. Tampoco le ayudó a Kamala Harris el tener que cargar con todo el fardo de un mandato demócrata poco brillante, por decirlo suave, y defender los fracasos de su correligionario Joe Biden, entre los cuales destaca la condescendencia con el genocidio del gobierno de Israel en contra del pueblo palestino. Harris finalmente no era una outsider, fue vicepresidenta, lo que no es cualquier cosa a la hora de rendir cuentas sobre resultados y plantear propuestas. Cuando la percepción es que no se tiene ya nada que perder, hay votantes que le dan la oportunidad incluso a opciones extremas y repugnantes como el trumpismo y sus derivados, o bien optan por abstenerse o anular su voto. La participación electoral en esta ronda 2024 fue del 65%, superior al promedio histórico de Estados Unidos, pero algo inferior, un 1% me parece, a la del 2020. Sin embargo, resulta que Trump logró movilizar y convencer a votar a una parte de las y los decepcionados que antes no lo hacían. Con una mayoría de consensos en la Cámara, en el Senado, en la Suprema Corte y con mucha más experiencia sobre el sistema que durante su primer mandato, Trump probablemente tenga menos problemas en realizar sus nombramientos de gabinete, llevar a cabo purgas de opositores en la administración pública y en ejecutar sus políticas, incluyendo deportaciones y otras medidas inhumanas y masivas contra personas migrantes. Aún así, aquí está anidado un doble discurso siempre verde: xenofobia y creación narrativa del enemigo migrante terrorista, por un lado, pero por otro lado, los intereses económicos y pragmáticos de empresarios en busca de la reducción de costos, la docilidad sindical y la explotación laboral
de indocumentados y en general esto luego va propiciando una baja en las condiciones de trabajo, en el salario, digamos, en toda la población económicamente activa en ciertos sectores, ¿no? Bajo estas condiciones, Trump podría avanzar más o menos paulatinamente en un plan de sustitución del funcionariado de carrera de las burocracias federales, por ejemplo, del Pentágono, la CIA, el FBI, el Departamento de Estado, etcétera, con otros funcionarios de nombramiento político. Esto sería con el fin de influir más decididamente en la implementación incondicional de las acciones de su gobierno y en las opciones mismas que la burocracia va preparando y colocando en la agenda para la toma de decisiones. Sin embargo, este plan se antoja complicado y accidentado. Aún con mayores márgenes de maniobra que hace 8 años, el Trump Reborn tendrá serias dificultades y concretos impedimentos para concretar todas sus ideas y propuestas. Al respecto, hay que tener en cuenta que los aparatos tienden a persistir y frenar, controlar y codirigir ciertas directrices políticas y económicas, y en su mayoría no están alineados con el trumpismo. Algunos analistas estiman que un 30% tal vez de estos aparatos de la pública administración federal y poderosos como el mismo Pentágono que ya mencioné, algunos departamentos, servicios secretos, etcétera, y policías, estarían más o menos alineados, pero el 70% más no. De ahí es el plan o la pretensión de acotarlos o sustituirlos por parte de Trump. Ahora sí, para dar un cambio profundo dentro del mismo Estado que de alguna manera actúa por inercia y por intereses económicos subyacentes mucho más importantes que incluso los políticos a veces, actúa a favor de un tipo de política exterior, a favor de los aparatos, también el sistema de las armas, el armamentismo y finalmente el dominio estadounidense sobre los mares y los océanos como amo, dueño de la globalización americana y también todavía como potencia global, militarmente incontrastada y económicamente de todos modos predominante, ¿no? Entonces esos aparatos que operan así impiden que líderes o presidentes que incluso no tienen excesivos poderes en ámbitos estructurales y estratégicos puedan avanzar en cierto tipo de políticas. Lo cual no quiere decir que esto sea un freno a que actúe Trump y su equipo, que ya estamos viendo a qué personajes se está incluyendo en el presunto futuro gabinete, ¿no? Entre el zar de la frontera y el senador cubano Rubio, como secretario de Exterior y para América Latina, por ejemplo, ¿no? Y halcones ligados a Netanyahu y a al genocidio en Palestina o al apoyo al ataque de Israel, por ejemplo, como ya responsables de la política para Medio Oriente, o bien Elon Musk, ¿no? El director, el dueño de X, de la red social y otras empresas, como responsable de los recortes de gobierno, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esos equipos, sin embargo, se detecta una falta de experiencia, de capacidades en cierto sentido, sobre todo políticas, y un alto nivel de posible manipulación por parte de Trump y digamos de dependencia de él más que de autonomía real. Entonces, dados esos perfiles, esos favorecen de alguna manera a que el Estado profundo y otros aparatos e intereses, tanto dentro del Estado como por otro lado dentro de otras corrientes de la derecha que están con Trump, pero también a veces en contra de él, pues eso permite que puedan empoderarse estos otros sectores y llevarle de alguna manera la contraria, al menos en algunos o varios asuntos de política internacional. Me refiero a que estos aparatos en general tienen la inercia y la tendencia y el interés, y a veces ya no el interés económico, sino político, de mantener geopolíticamente el predominio de Estados Unidos en el mundo, ¿no? Entonces, a veces las potencias, los imperios lo son en contra de su propio pueblo, en contra de sus propios intereses, porque ya es muy costoso e imposible retirarse y es un destino estratégico de alguna manera y estructural derivado de una historia de todo el siglo XX y XXI y de la posición geográfica y de lo que ya se ha venido instalando y construyendo como orden mundial, ¿no? Entonces, dentro de
de esta reflexión geopolítica se insertan los márgenes no tan grandes realmente de maniobra de el presidente, ¿no? También yo creo que hay que abandonar un poco esa visión de la historia liderística o de liderazgo, en donde un solo personaje con su agencia individual puede realmente cambiar que los destinos de un pueblo y incluso los elementos geopolíticos, geográficos y estructurales. Entonces, bueno, ahí están un poco los márgenes en que se mueve. Y además, también existen, yo decía, divergencias internas, extremismos belicistas y oposiciones a las voluntades de retraimiento y aislacionismo que ha declarado Trump, pero no necesariamente van a ser política exterior, depende de qué escenario, ¿no? Quizás haya ese escenario de, digamos, retirada del apoyo a Zelensky en Ucrania y en toda la guerra con Rusia, que hay que ver, pero tampoco ahora Trump es un pacifista, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Israel me parece incondicional el apoyo que va a seguir dando. En el caso de América Latina todavía sería una mano dura que aplicaría aún sin guerras como tal, pero favoreciendo guerras internas en los países para destronizar el lawfare y apoyo a organizaciones desestabilizadoras de países como Bolivia, por ejemplo, Brasil, ni se hable de Venezuela, ¿no? Y de México también, que tienen una política de recuperación de soberanía nacional o distinta de todos modos de los intereses directos de Estados Unidos. Entonces, bueno, aparte de eso, entonces no se perfila como un pacifista, aunque en campaña pegó mucho la idea de que si Trump va a poner orden en ciertos contextos y no va a emprender nuevas guerras como se jacta de haber hecho en el primer mandato, ¿no? Pero la realidad es que Estados Unidos, que quiera o no, una parte de su clase política, incluso de su pueblo sobre todo, va a mantener los elementos básicos de su globalización, de su poderío sobre los mares y sobre los 5 continentes, de sus flotas que dividen el mundo y los océanos y las tierras en diferentes hemisferios y zonas de influencia, y que entonces, bueno, ahí está la diferencia entre el discurso quizás y la práctica, pero vamos a estar atentos a eso. Entonces, esa voluntad de aislacionismo, retraimiento, a lo mejor de parte de los votantes del mismo Trump en su discurso, pues no empata del todo dentro del entorno cercano de colaboradores del próximo presidente y dentro incluso de los aparatos. Con respecto sobre todo a temas cruciales como la política exterior, el papel y ejercicio de la guerra, el comercio, el proteccionismo, sus niveles y sus usos como instrumento de poder duro, de poder influyente sobre los demás países, y sobre todo sobre cómo, cuánto y cuándo enfrentarse con China, por ejemplo por el asunto de Taiwán, o porque China quiere crear las nuevas rutas de la seda a través de Asia como competencia a la globalización americana, o porque quiere salir al mar, en donde está impedida por Taiwán, por Japón y por las islas americanas, además de Filipinas, a salir libremente al mar, en el mar ribereño, ¿no? El mar chino, que está enfrente justo de las costas, y entonces todo eso son momentos en que hay divergencia de opiniones también y posiciones dentro de los aparatos, por un lado, y dentro de que persisten, y dentro de las corrientes de gobierno y los funcionarios o colaboradores del próximo presidente. Entonces, otro elemento, cómo, cuánto y cuándo cerrar trato con Putin sobre Ucrania o seguir apoyando al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, entre otros escenarios, ¿no? Tanto con este tipo de intentos y medidas, digamos, para el futuro de Trump y las que ya han sido anunciadas, como con la consolidación de sus fieles en los más altos cargos de los 3 poderes y también con ese intento de purga dentro de la administración pública, este segundo mandato aspira a consolidar el trumpismo más allá de la figura de su creador. Independientemente de lo que logre en los aparatos, en la administración pública, en los estados y en las instituciones, podemos decir que el trumpismo está y llegó otra vez políticamente, pero llega para quedarse, ¿no? Entonces eso no es nada difícil, que siga quedándose ahí. Pues estamos hablando de una corriente política, ideológica, que es consustancial a una parte de la sociedad estadounidense, a sus modos de ser y de verse, la cual se ha delineado mucho más claramente en la última década y que encuentra en Trump
solo una de sus tantas expresiones y degeneraciones. La condición geopolítica e imperial de potencia global es estructural, impone o empuja trayectorias estratégicas que trascienden las movidas de la táctica y las coyunturas de un mandato. Por lo tanto, es casi imposible en el mediano plazo salirse de ella, de esa dimensión externa imperial, salirse del mundo que se ha forjado y dominado por décadas, pese a que internamente cada vez más voces y voluntades lo pidan o lo sancionen electoralmente. Pues muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente.